2017. Comenzamos el año del 65 aniversario del Instituto Politécnico Loyola, con un recorrido por los momentos significativos de su historia desde su fundación hasta el presente. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Buenas tardes a todos los oyentes del programa Huellas. Siempre darles las gracias por su sintonía y su atención a estas historias reales que forman parte de la vida del Instituto Politécnico Loyola a través de Magis 98.3 y todas nuestras redes sociales. Cuando tienes un objetivo, no importa las dificultades que aparezcan en el camino. La voluntad es quien te conduce. La fe inquebrantable en el Padre Creador te provee las energías. Estas que son suficientes para no desfallecer en tu camino, cruzar la meta y seguir tras otras. Esta semana conversamos con un ser cuya historia hermosa, llena de sacrificios, luces y esperanzas, te cautivará. Esta semana habla en Huellas Patricio de la Cruz. Desde los 7 años sabía que sería agrónomo. Yo lo que quería hacer era agrónomo. La distracción de un libro y su visita a la dirección. El padre llamó la atención para que cerraran la revista y yo no me di cuenta. Y yo seguí entretenido. El padre hizo así y abandonó la clase. Se fue descalentado. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa Huellas. Estás escuchando Huellas. Iniciamos Huellas. Amigos del programa Huellas, esta semana tenemos a una persona que es amante de la naturaleza, le gusta la agricultura, impregnó a sus hijos también de ese amor y de ese respeto por la naturaleza. Con nosotros un antiguo alumno, Patricio de la Cruz. Patricio, te agradecemos de verdad que nos haya permitido contar tu experiencia, que tú la puedas conversar con nosotros en este programa Huellas. Rápidamente, Patricio, ¿cómo tú ingresas al Politécnico Loyola? ¿Quién te motiva o quién te dice, si es tu papá o tu mamá o algún otro familiar, que te inscribe o que te motiva para que tú estudies en el Politécnico Loyola? Sí, buenas tardes. Antes de abundar sobre esta vasta experiencia que obtuve en mi paso por el Politécnico Loyola, quiero saludar a todo el que escuche esta entrevista, motivarlo para que también un día traigan a sus hijos al Politécnico Loyola, que aún no ha perdido el dinamismo en cuanto a la enseñanza se refiere. Con relación a la pregunta que tú me haces, hace mucho tiempo, en el año 1900, por allá 59, recuerdo estando pequeño, que mi tía me preguntó que qué yo iba a estudiar. Y yo simplemente le dije, yo quiero aprender a chapear, dando, o más bien, como un indicador de que yo lo que quería hacer era agrónomo.
Ya para el año 1962 nosotros éramos de muy precaria situación económica, y mi mamá, estando yo en la escuela pública de aquí de San Cristóbal, yo le dije a mi mamá que quería venir al Politécnico Loyola, y mi mamá hizo todas las gestiones para ingresar a Loyola. Me examiné y me aceptaron en tercero de la primaria. A partir de ahí comenzó mi andanza por el Politécnico Loyola, hasta que obtuve el título de perito agrónomo en el año 1973. Pero Patricio, tú vas muy rápido. Cuéntame si recuerdas tu época de estudiante de primaria en el Politécnico Loyola. ¿Te acuerdas de esa época bonita? Me acuerdo perfectamente, porque todavía quedan huellas dentro de mí, muchos recuerdos cosas que tuve que saldar para yo poder obtener el título aquí en el Politécnico Loyola. Cuando yo era estudiante pequeño, yo fui inclusive edil del curso, porque mi comportamiento era bastante bueno, y a mí me ponían de edil en el curso, o sea, lo que llamarían hoy en día de los muchachos por ahí chivatos. O sea, yo vigilaba a los muchachos. Tuve muy buenos profesores durante la primaria, profesoras muy cariñosas, profesoras que me quisieron mucho, tales como Germania Balsil, que fue mi primera profesora, doña Guarina Renvil. Esa no comía cuento conmigo, porque veía el interés que yo tenía de graduarme. Pero una de las cosas que quiero resaltar... Pero antes de eso, la profesora Guarina Renvil fue tu maestra ¿en qué curso? En sexto curso de la primaria. Ella impartía todas las materias. Sí, todas las materias. Ella era encargada de todo. Pero quiero resaltar que cuando hay voluntad que se forja con interés, uno puede alcanzar su meta, aún estando uno inmaduro, teniendo personas que lo puedan aconsejar, que lo puedan guiar. Uno puede alcanzar la meta que uno se propone. Yo recuerdo durante ese tiempo en mi casa era muy pobre, inclusive yo tenía que comer aquí en el Politécnico Loyola, porque ellos se daban cuenta que había una situación difícil. Entonces te quedabas, ¿verdad? Salías. Se comía al mediodía. Se comía al mediodía y íbamos a la casa. Salíamos a las 11:30, 11:15, 11:30. Íbamos a la casa y regresábamos a la 1. Pero muchas veces cuando no... ¿Te quedabas aquí? Me quedaba aquí. Recuerdo durante ese tiempo, en mi paso por la primaria, jugábamos mucho en el patio. Había un juego que era muy fuerte, que se llamaba el engomao, que no era con pelota de aire, sino con pelota maciza. Y eso era funda y funda. Y desde que llegaban el recreo, eran los dos bandos con la pelota. A peloteano ahí. Recuerdo que una vez hubo uno que me tiró una pelota tan fuerte que yo la fui a parar. Y llegó la pelota y atravesó mis dos manos de tan fuerte que iba, y se puso ahí. En la misma garganta me dio. Y caí seco. ¿Cómo? Ay, Dios. De tan duro que me dio. ¿Y qué pasó? ¿Pero tú perdió el conocimiento? No. ¿O qué pasó? No, como que me aturdí. Y como que se me secó la garganta. Y fui, bebí agua y volví para el grupo. Eran tremendos ustedes. Y volví para el grupo. Después también había en el sexto curso de la primaria se armó un careo con la profesora Guarina.
Esta es una anécdota. Y había un estudiante llamado Ramón María y le tocó la pregunta, Ramón María, deme un mamífero. Y él dijo, la gallina. Oye, ese curso se fue abajo. Y en todos los recreos, después de esa pregunta, nosotros formábamos un corillo detrás de Ramón María. Un mamífero, la gallina. Un mamífero, la gallina. Pero ustedes no eran fáciles. Y entonces eso este era muchacho. todos los días, mira, todos los días. Hasta que Ramón María fue donde la profesora y se lo dijo. Y la profesora llegó y nos identificó a todos. En la pared todito. Ay, Dios. Y nos dejó 1 hora ahí parado ahí mirando la pared. Más nunca le dijeron la gallina. La gallina, el mamífero, la gallina. Qué fuerte. No, otra vez. Después que pasamos del 6º curso, porque los otros éramos profesores buenos, Bolívar Rivera, María Cuello, Renville, que es muy buena profesora, que en paz descanse, toda esta profesora que nos ayudaron a forjar nuestro conocimiento aquí en el Politécnico Loyola. Siempre me reúno con los antiguos muchachos que comenzaron conmigo aquí a estudiar el Politécnico Loyola, solamente a recordar todas esas profesoras. Y consta que de todas estas profesoras que nos formaron en primaria, hay una viva. Sí. Sí, que se llama Ana Teresa Pereira. Está todavía, vive ahí en la capital. Qué bien. Sí. Patricio, cuénteme de su desempeño en el aula. Mientras estuvo en la primaria, ¿había alguna materia que le dio dificultad o en todas las materias usted tenía buenas calificaciones? No, yo iba con muy buenas calificaciones durante la primaria hasta que llegué ya a nivel superior, donde hay que guayar la yuca con algunas materias. Bien, entonces pasó toda su primaria, 7º, 8º, llega a primer año ya de bachillerato. ¿Ahí hubo algún cambio de su actitud, de sus notas? ¿Tuvo en el primer año alguna situación con sus materias? Sí, alguna. Tú sabes que la situación precaria en que yo vivía se arrastró durante todo mi trayecto de estudiante, porque mi padre abandonó la casa y entonces no hubo una solución. Y resulta que cuando tú te encuentras con esta cantidad de materias que son fuertes ya, que te van a forjar, y tú tienes pensando en una situación que tú tienes en tu casa mala, a veces no te dejan eso concentrar. ¿En algún momento afectaba? Sí, yo recuerdo que estando en primero nos reuníamos 2 o 3 estudiantes y sinceramente gracias le doy a Dios que me mantuvo vivo, porque a veces teníamos que cenar con un maví y lo que se llama un aljibe. ¿Qué es un aljibe? Es un bizcocho redondo que le echan mermelada de guayaba en el medio. ¿Y dónde se juntaban ustedes? A estudiar ahí en una de las casas. Y ya cuando cuando pasamos aquí a este nivel, a nivel de estudiar de superior, pues el Politécnico Loyola tenía habilitado un aula para venir a hacer tareas y estudiar aquí. Nosotros aprovechábamos bastante. Y básicamente que en esos momentos había muchos apagones en San Cristóbal, y nosotros veníamos para acá. Y después que nosotros terminábamos nuestras tareas aquí, nuestro dibujo, nuestra tarea de álgebra, de física, entonces nos comíamos nuestro maví
y nos íbamos a acostar. Tranquilos. Tranquilo, hasta el otro día. Hasta el otro día. Que volvían de nuevo a su escuela. Sí, pero que eso, tú sabes que cuando tú estás tirando números y tú tienes hambre, eso como que embota la mente. Como que hay un problema. Sí, como que embota, como que tú no generas mucho. Y eso pasaba. Y eso, para mí, yo ya a esta edad que tengo, llego a la conclusión de que eso influyó en que algunas notas mías no fueran tan buenas. ¿Había, Patricio, alguna materia desde que entró a bachillerato, de ahí en adelante, que era su encanto? Una materia, bueno, a mí me gusta esta materia. Sí. ¿Cuál es? Es que a medida que tú ibas por curso, tú seleccionabas una materia que era la que te señalaba la vocación que tú tenías. ¿Y su materia era? Ciencias naturales, en séptimo, y después física, y después química, y después ya en segundo, cuando entré a segundo de agronomía, fue botánica y nombre científico, a comer nombre científico, a comer nombre técnico. Y ¿tú sabes lo que hacíamos nosotros para aprendernos todos esos nombres técnicos? ¿Qué? Nos íbamos a la playa del río. ¿Del río Nigua? Sí, a recitarlo el nombre técnico del coco, Cocos nucifera. De la almendra, Terminalia cataphan. De la caña, Sacharum officinarum. Recitado. En la playa del río. En la playa del río, o nos íbamos a un play. Y entonces en el play que hacían, ustedes voceaban en el play. Claro. Y lo grande era que cuando venían los exámenes de esa materia, esto lo ponía él. Todo. Para que tú se lo dijeras. El nombre científico. Y si no te lo ponía, el nombre vulgar. El nombre científico para que tú le pusieras el nombre vulgar. Que la gente le decía. Era al revés, al derecho. Como quiera. Pero entonces ustedes se aprendieron todos esos nombres. O te lo aprendía o no te graduaba. No había opción. Porque el mismo Marcano le decía, ustedes tienen que aprendérselo. Ese es el lenguaje internacional que ustedes van a hablar cuando ustedes se gradúen. Pero yo me voy a África, como he estado por ahí, por algunos países. Yo voy por ejemplo, a África o voy a Alemania y a mí me mencionan, por ejemplo, no, porque el Aigin Nancy, ya yo sé, pero si aquí yo vengo y le digo a un alemán, no, la hierba de Guinea. ¿Qué sabe él? Porque esos nombres comunes cambian. De país en país. Pero los nombres técnicos no. Ese es el lenguaje internacional. Y por eso le decía eso, se lo tienen que aprender en el lenguaje internacional. Tienen que aprender en latín. Tienen que aprendérselo. Estás escuchando Huellas. Si no tienes un espacio para estudiar o terminar algún proyecto, la Biblioteca San Francisco Javier te lo ofrece. Puedes trabajar con tu computadora conectada a nuestra red Wi-Fi o aprovechar nuestros 16,000 volúmenes. Biblioteca San Francisco Javier. Nuestros servicios de 8 a 10 de la noche de lunes a viernes, sábados de 8 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 12 del mediodía. Biblioteca San Francisco Javier del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Patricio, ¿alguna anécdota? ¿Me cuenta alguna anécdota precisamente con el profesor Marcano que le haya pasado a ustedes en las materias que él le impartió? No, con el profesor Marcano no. Con quien nos pasó fue con Cicero.
¿Y qué le pasó? Esos Cicero, Marcano y Cicero eran dos eminentes científicos. ¿Tú sabes lo que nos pasó a nosotros con Cicero? En segundo de agronomía, estábamos nosotros en el aula y comenzó ese temblor de tierra. Y por allí se tiró un alumno que llamaba Melo de la segunda planta. Y ¡bum! Para abajo. Y ¡bum! Para abajo. Y todo el mundo para afuera. Y sabes lo que después que vino, se calmó la cosa. El padre Cicero dijo: mis hijos, vamos a continuar la clase. ¿Y tú sabes lo que hizo? Nos sentó bajo ese palmar que estaba ahí, dando la clase. Tranquilo. Tranquilo. ¿Y ustedes cómo estaban? No, cogiendo nuestra clase. Cogiendo nuestra clase. Porque Marcano y Cicero fueron unos profesores que tenían carácter dando la clase. Y nadie podía venirle con relajito ni nada. No. Eran clase. Bien, entonces pasó segundo. Pasó segundo. Llega tercero. Llegué a tercero y ahí ya comenzamos con la química orgánica, con la analítica. Yo recuerdo que en la analítica me tranqué con un numerito. ¿Y qué le pasó? Que si yo no hacía ese problema me iba a quemar. Pero y estaba trancado con un número. ¿Pero por qué se iba a quemar si no hacía ese problema? No, que me iba a quemar el examen. ¿Pero por un numerito? Porque no podía resolver el problema por un número. Y entonces resulta que, porque nada más eran 3 problemas. 3 problemas. Sí, pero había que llenar 5 hojas. Con 3 problemas. Y entonces recuerdo que dije, bueno, me le tiré al profesor Pineda. ¿Y qué le dije? Y le dije: profesor, estoy trancado. Si no estoy fregado. Si yo no voy del programa, estoy fregado. Con toda su amabilidad y su dulzura me dijo: ay, ¿qué te pasa? Y dije: mire, esto. Y me dijo: no, pero es que ese número está malo. Ese es el número que va ahí. ¡Pah! Pon este número ahí. ¡Pah! Y yo así. Inmediatamente resolvió todo. Resolvió el problema. Sí. Y no se quemó. No, y pasé mi tercero, bien. Entonces llega a cuarto. ¿En su época solamente era hasta cuarto? ¿O hasta quinto? No, hasta quinto. Hasta quinto, bueno, pero entonces llega a cuarto. No llevó ninguna materia, pasó todas sus materias sí. Finalmente. Entonces llega a cuarto. ¿En cuarto tuvo alguna dificultad o...? No, ahí fue que yo di rienda suelta a lo que yo sabía, a lo que yo quería. Porque ahí ya estaban todos los cultivos. El café, la caña, y ya el cuarto era más fácil. ¿Y iban a la finca? Sí, la única materia que había fuerte era el cálculo, porque había un cálculo en cuarto y un cálculo en quinto. ¿Y qué le pasó? Y entonces en cuarto tuvo que dedicarse a fondo al cálculo. No, el cálculo. El cálculo nos robábamos nosotros todo el tiempo, toda la noche haciendo problemas. Patricio, amaneció muchas veces. Esa es la última que te tengo. Dígame. En tercero de la primaria. En tercero del cuarto. Nosotros amanecimos, un compadre mío que está en Boston ahora, que graduó conmigo, llamado Jorge Lucas Arias, y nos fuimos a la finca del Politécnico Loyola, allá a estudiar el examen final de analítica. Amanecido desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. En claro, como dice la gente. ¿Tenían el examen al otro día? Sí. Pero ustedes llegaron aquí... Yo llegué con el cerebro borracho. Del sueño. Borracho. Y se me quedó un problema. Salieron todos los problemas que ustedes estudiaron. Sí.
¿Y lo hizo todo? No. Se me emborrachó tanto el cerebro que uno de los problemas se me olvidó. Y cuando le digo, Lucas, se me quedó tal y tal problema, y dice, pero ese fue el último que nosotros resolvimos. Pero era que tenían sueño, cansado. Adiós. Pero pasó la materia. Claro, sí. Nosotros siempre pasábamos la materia, porque a pesar de lo que yo te dije al principio de las precariedades, nosotros hacíamos el esfuerzo. Es decir, usted tenía el norte, tenía el objetivo de graduarse aquí. Ah, sí. A como viera lugar. Sí, a mí me pasó una cosa aquí en el Politécnico Loyola, estando en primaria, que yo se lo dije al prefecto de disciplina. Resulta que en una de esas travesuras uno como muchacho, volviendo un poquito atrás, sí, en séptimo curso, nos pusimos a ver una revista y el padre estaba dando la clase de formación religiosa. El padre se llamaba el padre Soba, y el padre llamó la atención para que cerraran la revista y yo no me di cuenta. Para que cerraran, porque que lo atendieran. Exacto. Y yo seguí entretenido y el padre hizo así, y abandonó la clase. Se fue descalentado y se fue por mí, porque yo no cerré la revista. Era una revista que estaba entretenida, que no era de la clase. Lo más lejos que tenía yo era que el padre se había ido por mí. Pero mucho más lejos tenía yo que el padre iba a dar la caja, que me iban a mandar a buscar de la dirección por eso. Entonces el padre llevó la queja, me reportó, me mandaron a buscar aquí. Bueno, y cuando me mandaron a buscar a mí aquí, que me dice, yo me eché a llorar, llorando. Y recuerdo, no recuerdo bien lo que me dijo el prefecto de disciplina, creo que era el padre Pedraz. Y yo le dije, llorando, yo lo que me quiero es graduar en el Politécnico Loyola, porque mi familia es muy pobre. Mandaron a buscar a mi mamá, hablaron con mi mamá, que era la tutora, más nunca. Y eso fue ahí, hasta que me gradué. Porque tenía un objetivo. No. Es que hay que plantarse. Usted tiene que definir su objetivo, hacia dónde usted quiere ir. Pero hay algo que nunca me ha faltado en el Politécnico Loyola. Me lo inculcó el Politécnico Loyola. Es mi gran fe espiritual. Desde que yo entré, yo formé parte desde tercero, comencé a participar en los grupos religiosos que habían aquí, los cruzados. Recuerdo al padre Vaz, que después se fue a Asua y por allá falleció. Él comenzó a forjarnos la fe, a formarnos religiosamente. Y esa meta la seguí yo. Te confieso que si yo no hubiese tenido esa fe tan grande en Dios, yo no me hubiese graduado aquí. Porque yo sentía que Dios me estaba ayudando. Tremendo. Patricio, llega el 5º año de la graduación. Supongo que un gran año. Ya iba a concluir, termina. Cuando usted termina aquí en el Politécnico Loyola, ¿siguió estudiando o se puso a trabajar? No. Cuando yo terminé en el Politécnico Loyola, había una persona que me estaba esperando, que sabía que también mi situación era muy precaria. Y me dijo, desde que tú termines vas a trabajar. Te voy a llevar para que te pongan a trabajar. Esa persona, si se puede mencionar, se llamó Francisco Suriel. O se llama Francisco Suriel. Se llama Francisco Suriel. Hoy está postrado porque está bastante enfermo. Sí. Yo terminé
Y desde que terminé al otro día fui donde ella y dije, terminé. Y me dijo, vamos mañana. Le dije, no. Estoy agotado, sumamente agotado. Deme por lo menos un mes para yo descansar un poquito. Al mes volví, me dijo, vamos. Y cuando fui, le dije, fue donde un compadre, y le dije, compadre, necesito que me ponga, esta persona quiere, que me la ponga a trabajar. Esa persona me llevó donde el secretario de Estado de Agricultura. El secretario de Estado de Agricultura le dijo a esa persona, llévese ese muchacho para allá, era Viña Cáceres, el secretario, llévese ese muchacho para allá, para el laboratorio de San Cristóbal. Me pusieron ahí, en el CESDA. Y ahí comenzó mi trabajo. Después que ingresó al CESDA, ¿siguió estudiando ingeniería? Sí. Inmediatamente me encontré con un antiguo alumno de aquí del Politécnico Loyola, que se llamaba Lucas Grullón Medina, que era profesor aquí también, y entramos juntos a trabajar en el laboratorio. Yo era el ayudante de él, y me dijo, hay que continuar los estudios. Y yo me inscribí en la UNFU, y en la UNFU obtuve el título de ingeniero agrónomo. Claro, trabajando y estudiando. No es fácil, más con una condición precaria como la que yo vivía. Todavía no me había casado, pero yo tenía a mi mamá, y nosotros en mi casa éramos 13 hermanos, de los cuales el único que es profesional hoy soy yo. Tú te lo imaginas. Tenía que guayar la yuca. Definitivamente. Mira, no sé si vale la pena mencionártelo, pero lo que yo hice con mi primer cheque. Bueno, si no es una indiscreción, me gustaría saberlo, si no es una indiscreción. Cuando yo cogí el primer cheque mío, ¿tú sabes cuánto comencé yo a ganar? Mi primer cheque fue de 90 pesos. Y mi mamá, durante todo el trayecto que yo estuve en el Politécnico Loyola, fue lavando y planchando. Mi mamá jugaba un sancito el hecho era, no recuerdo, pero ella cogía unos 15 pesos. ¿Recuerdas? La devaluación de la moneda antes. Ella cogía unos 15 pesos. Y con esos 15 pesos ella me compraba mis zapaticos del Politécnico, mi pantalón y mi camisa. Toma de compra. Eso era 2 veces al año nada más, porque los años eran cada 6 meses. Y cuando yo cogí el primer cheque mi primer cheque, fui y mi mamá ganaba 10 pesos lavando y planchando. Y yo le dije, hasta hoy está lavando y planchando. Mire ahí. Nunca más. Y nunca más lavó y planchó. Yo le daba ahí. Excelente. Tremendo hijo, wow. Tremendo hijo. Patricio, ¿usted hizo alguna maestría? Se ve que ha viajado mucho. Sí. No me quejo de la vida, porque yo prácticamente digo, una persona de la nada y conoce casi el mundo. Sí. Recuerdo que yo me especialicé, yo soy especialista en control de plagas, entrenado por Alemania y por Holanda. Y recuerdo que en uno de mis primeros viajes, después de ese, yo me entrené en Alemania y tuve la oportunidad de ir a la Universidad de México, a Chapingo, a hacer nematología avanzada. Los alemanes entonces de México me querían mandar a Alemania otra vez y yo le dije, no, yo quiero que ustedes me paguen un entrenamiento
para yo familiarizarme con Latinoamérica, con el Caribe, mejor páguenme en Puerto Rico, en la Universidad de Río Piedra, y ahí yo hago el entrenamiento de nematología tropical. Aceptar. Y allá lo hice, esa nematología tropical. ¿Qué es nematología? Nematología, los nemátodos son parásitos que atacan las raíces de las plantas, que tú no lo ves, pero merman la cosecha. Mermar quiere decir que la tumban, la producción de las plantas, de los cultivos, la pudren las raíces. Las raíces son la boca de la planta. Si tu boca está enferma, tú no puedes alimentarte. ¿Y si no te alimentas? No, muere. Produce nada. Y en una de esas anécdotas, una anécdota que te voy a decir, en mi primer viaje que yo hice al exterior fue a Colombia, y yo fui a despedir de mi mamá, y cuando yo me despedí de mi mamá se quedó mirando y me fui. Y cuando regresé fui donde mi mamá y le dije: mamá, llegué. Y mi mamá, parece que fue como una profetización. Me dijo: ay, mi hijo, ahora es que a ti te falta viajar. Y después de eso, Chile, Guatemala, Panamá, Haití, Estados Unidos, México, Alemania, Holanda, Trinidad, Francia, Japón, todos esos países los he visitado yo, porque tuve la osadía o la dicha de, durante mi trayectoria en el trabajo, formarme como el número 1 de República Dominicana en nematología. Porque Lucas se fue y yo era el que tuve que resolver muchos problemas políticos, comerciales de la Secretaría de Agricultura. Y muchas veces en quien confiaban para dar el diagnóstico era yo. Recuerdo que se armó un titingó con una papa. Había una papa. La semilla de papa de República Dominicana fue introducida en el año 1970, cuando se establecieron allí en Ocoa con el padre King y algunos holandeses. Y esa semilla de papa se desmejoró, la granola, y había una ruta que había que hacer para buscar semilla, para renovarla. Y en el único que confiaron, se seleccionaron 4 científicos, y a mí me seleccionaron para eso. Y nosotros tuvimos que hacer la ruta desde Hamburgo, Alemania, pasar después de Alemania a Mainz, de Estados Unidos, de Mainz bajar a Texas, y de Texas ir a México, y de México, que no encontramos la semilla, tuvimos que coger para Chile buscando esa semilla, y la encontramos, pero después que la semilla se introdujo, entonces vinieron las competencias comerciales, y en uno de esos viajes que querían introducir otra semilla que le hacía competencia a esa granola, mandaron 3 agrónomos a Holanda para certificar que esa semilla podía entrar, porque había alguien políticamente arriba que objetaba todo, porque no le convenía que la semilla entrara. El secretario tenía el juego trancado, y recuerdo que la persona objetaron, y dije: no, hasta que no vaya una persona calificada y vea esa semilla y haga un informe, esa semilla no viene, porque le estaban poniendo trabas.
Y llegaron y me llamaron de allá arriba. El secretario no, nadie. Me llamó una persona, Patricio, te van a llamar. Pero ellos barajaron por ahí para un viaje esto y esto y esto y esto. Nosotros generalmente tenemos un equipo de investigadores que nos consultamos porque no hacemos cosas individuales. Por ejemplo, tú tienes un problema de fitopatología y yo creo que te lo puedo resolver. Está bien, yo voy a participar, te lo voy a resolver, pero antes de yo resolverlo, yo hago así y llamo a una persona que se llama, por ejemplo, Iche Fría. Iche, hepatólogo. Iche, mira, tengo este problema y este. Y él me dice, resuélvelo así. Él tiene un problema mío. Patricio, hay una planta que tiene esto y esto de nematología. Le digo, hale esto. Hasta el día de hoy nosotros trabajamos en equipo. ¿Y sabe cuál es uno de nuestros, de mi equipo que está aquí? Hansen del Orbe. Pregúntele a Hansen del Orbe cómo que nosotros trabajamos. Patricio, gracias. Estás escuchando Huellas. La próxima semana siguen las historias reales, siguen las huellas a través de Magis 98.3. Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.